Hola, mi nombre es Ana Lucía, tengo 56 años. Hoy voy a contar mi historia. Dejé a mis hijos en mi país cuando todavía eran pequeños. No fue porque no los quisiera, fue porque no teníamos suficiente. Vivíamos al día, no había planes a largo plazo. Había urgencias, había semanas en las que todo alcanzaba y otras en las que no. Aprendí temprano que elegir era parte de sobrevivir. Elegir qué pagar, elegir qué dejar para después, elegir qué podía esperar. Y mis hijos no podían esperar. No recuerdo haber tomado la decisión con valentía. La tomé con miedo, con la sensación constante de que no había otra opción. Recuerdo haberles dicho que era por poco tiempo, que iba a trabajar, a ahorrar y volver. Eso fue lo que creí. Les prometí que todo sería rápido, que no se darían cuenta del tiempo, que mamá regresaría antes de que doliera. No sabía que el tiempo no avisa, no pide permiso, no espera a nadie. Al principio dolía todos los días. Me despertaba pensando en ellos, me dormía con culpa. Pensaba en sus voces, en sus manos pequeñas, en cómo olían cuando se quedaban dormidos. Me preguntaba si me recordarían, si entenderían por qué me había ido. Luego el dolor se volvió costumbre, y cuando algo duele todos los días, uno aprende a convivir con eso. Trabajé limpiando casas, cuidando niños que no eran míos, preparando comidas para familias que sí estaban juntas. A veces los llevaba a la escuela, a veces los acostaba, a veces los veía crecer. Y pensaba en los míos. Miraba mesas llenas y pensaba en la mía, vacía. Acepté turnos dobles, a veces triples, no porque quisiera, sino porque podía. Cada hora extra era una esperanza, cada cansancio una justificación. Me decía que el sacrificio tenía sentido, que algún día lo entenderían, que un día mirarían atrás y sabrían que todo fue por ellos. Mandaba dinero siempre que podía, ropa, zapatos, regalos en fechas importantes. Cada envío era una forma de decir, aquí sigo. No me olvidé. Pensé que eso era ser una buena madre. Las llamadas eran cortas. Siempre había prisa, siempre había cansancio. A veces yo hablaba demasiado. A veces ellos no decían nada. Ellos crecían y yo me enteraba tarde. Me decían que habían aprendido algo nuevo, que habían cambiado de escuela, que ya no eran los mismos. Yo escuchaba, pero no estaba. No veía sus caras, no entendía sus silencios, no sabía cuando algo no iba bien. A veces no sabía qué decir. A veces no sabía cómo acercarme a una vida que seguía sin mí. No estuve en sus cumpleaños, no estuve cuando aprendieron cosas importantes, no estuve cuando más me necesitaban. Pero yo seguía diciéndome lo mismo, es por ellos. Era la frase que me sostenía, la frase que me permitía seguir. Con el tiempo, las llamadas fueron menos frecuentes. Ya no sabían qué contarme y yo no sabía qué preguntar. La distancia empezó a criar silencios, silencios largos, incómodos, silencios que nadie sabía cómo romper. Me casé, conseguí estabilidad, conseguí documentos, sentí que lo había logrado, miraba todo lo que había construido y me decía que había valido la pena, que el esfuerzo había tenido sentido, que no había sido en vano, pero a veces, en medio de esa estabilidad, algo se sentía incompleto. Años después pude volver a mi país, no para quedarme, solo para visitar. Volví con ilusión, con miedo, con preguntas. Mis hijos ya eran adultos, me recibieron con respeto, con cariño, pero no con cercanía. No me reclamaron, no me reprocharon, y eso dolió más, porque entendí que ya no esperaban nada, que habían aprendido a vivir sin mí. Hablaban conmigo como se habla con alguien que se conoce, pero no se conoce del todo. Me di cuenta de que no sabía quiénes eran y ellos tampoco sabían quién era yo. Había fotos donde yo no estaba.
recuerdos que no compartimos, historias que me contaron como si yo no hubiera sido parte. Escuché sobre momentos importantes como si me los estuvieran prestando, como si yo fuera una visita en su propia historia. Y entendí algo que nunca quise aceptar. La distancia también educa. El tiempo también cría. No me considero una mala madre. Hice lo que creí correcto, con la información que tenía, con las oportunidades que tuve. Tomé decisiones difíciles con las herramientas que tenía en ese momento. Me fui para darles una vida mejor, y lo hice, pero cuando volví ya no sabía cómo estar en sus vidas. Hoy sigo trabajando, sigo enviando apoyo cuando puedo. A veces hablamos, a veces no. Aprendí a respetar sus silencios, aunque duelan. Aprendí que no todo se puede recuperar, que algunas ausencias se quedan. Los amo. Eso nunca cambió. Solo aprendí algo tarde, que el amor no siempre viaja bien a la distancia y que hay ausencias que el tiempo no devuelve. Eso es todo.